Bienvenidos a esta sección de casos clínicos de adaptaciones de lentes de contacto especiales o no tan especiales en niños. Habrán casos que pueden suscitar dudas o cuestiones y para eso existe el foro donde podemos debatir o donde podemos pedir ayuda o consejo o información que en las diapositivas pueda faltar. El primer caso que nos va a ocupar es el caso de un niño hipermétrope de 8 años. No es este niño de la foto, pero no podemos ponerlo por la ley de protección de datos. Pero este niño parece suficientemente trasto como para imaginarnos que la adaptación puede ser complicada. Dejando de parte las cuestiones del niño en cuestión, en este caso estábamos hablando de una hipermetropía baja de alrededor de unas 3 dioptrías y el niño no quería llevar gafas, no quería usar las gafas, le molestaban y quería lente de contacto. Bueno, es realmente un poco curioso a los 8 años de edad que solicitar insistentemente a la madre pasarse lentes de contacto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer una evaluación normal de esos ojos para decidir si adaptamos o no adaptamos. La topografía no mostraba nada de interés, son córneas más o menos regulares, con astigmatismos corneales muy bajitos y unos radios corneales pues normales, 7,95 por 7,86 y 8 por 7,87 en el izquierdo, son realmente normales. En el caso de la evaluación, lo que hacemos es decidir que por simplicidad vamos a adaptar una lente desechable diaria durante un mes con un objeto de valorar si el niño es capaz de manipular, poner, quitar, es más o menos, podemos confiar un poco en él en el sentido de que va a cuidar adecuadamente las lentes de contacto. Al mes, en principio, le encontramos que todo está correcto y decidimos pasar al lente de silicona hidrogel mensual en porte diurno y vamos a pedir un control a los 3 meses. Incluso nos planteamos si se podía llegar a hacer un porte prolongado. En principio no revestía mucha complicación. A los 3 meses observamos el párpado superior que aparece una conjuntivitis papilar gigante. Así que la idea es qué hacemos en esta situación. Lo que nosotros optamos por hacer es la respuesta que algunas personas tienen ya en la cabeza, que es cambiar a lente diaria de nuevo. Había ido bien y además la lente diaria es una lente que interactúa menos con el párpado. No utilizamos soluciones de mantenimiento, con lo cual hay menos riesgo de conjuntivitis papilares gigantes debidas a soluciones de mantenimiento, a reacciones autoinmunes o reacciones alérgicas, y en este caso volvemos a diarias. El cambio fue importante y a los 3 meses prácticamente esa conjuntivitis papilar gigante había remitido, no totalmente porque estaba todavía ahí en grado 1, pero estaba mucho más baja. Así que dejamos la adaptación en lente de contacto hidrofílica diaria de forma para el futuro. Las revisiones futuras, a los 3 meses y siguientes, fueron todas correctas y estuvo una serie de años utilizando las lentes satisfactoriamente. El caso 2 es un caso distinto en el cual tenemos una queratoplástica postraumática. Es una niña que tuvo una perforación de córnea y un desgarro de iris. Hay una queratoplastia penetrante para un trasplante de córnea y la deriva al oftalmólogo para realizar la adaptación de lente de contacto en este ojo solo izquierdo. La refracción, un ojo es neutro, el ojo tiene un menos 10,50 con unas queratometrías no medibles con el queratómetro porque no alcanza a medir y bueno, lo que hacemos es una topografía vamos a tener la topografía que es la que sí nos puede dar esos radios corneales de 6 por 6,12, es decir que tenemos una córnea con unos radios de curvatura muy curvados.
Aquí tenemos la imagen de cómo es ese desgarro de iris, la cicatriz, la protrusión del injerto, que lo podemos observar en esta imagen de aquí abajo, con el salto de imagen de la luz de la lámpara de hendidura, es decir, que no tenemos una continuidad en el injerto. Estos injertos son siempre problemáticos, algunos están protruidos, otros están hundidos, otros están alineados, pero en general no suelen estar perfectamente alineados y eso genera dificultades en la adaptación, ya que no tenemos una continuidad en la superficie corneal. Se opta por hacer una lente de contacto de tipo hidrogel, en la cual hay una lente de 55% de agua. Se escoge una lente con un diámetro corneal, un diámetro total de 13 milímetros, es decir, que eso sí es bastante importante, medir el diámetro que existe en la córnea y aumentar la lente en unos 2 milímetros, milímetro y medio, 2 milímetros más que el diámetro de iris visible. Esto es importante para la sagita corneal. El radio de la lente de contacto se escogió un 760 debido a que se considera que el global de la córnea va a ser más o menos regular y que además las lentes hidrofílicas no se adaptan el radio de la lente hidrofílica en función no es importante en cuanto a que lo importante es la altura sagital de esa lente. Cada radio lo que nos genera es una forma de curvatura y nos va a dar una altura sagital. Más que el radio apical de la córnea, que nos da muy poca información, lo que queremos tener es qué altura necesitamos generar en esa lente para que se acople en la córnea que tenemos de sustrato. Y además hay que pensar que la córnea periférica y el limbo y la esclera son de una córnea normal. En el caso del ojo derecho, vamos a ir un poquito hacia atrás, si quiere, vamos a ver, anterior y anterior y anterior y anterior. Tenemos una córnea de 750 por 760, es decir que realmente se ha escogido un radio de lente de contacto hidrofílica similar al de la córnea del ojo derecho. Bien, esta adaptación fue evidentemente exitosa, aunque la agudeza visual no fue la mejor posible, solamente tenemos un 0,5 de agudeza visual. Como tercer caso, tenemos una córnea irregular de nuevo, con postraumatismo. En este caso es debido a un leucoma producido por una queratitis microbiana inducida por el uso de lente de contacto hidrofílica, una queratitis microbiana por pseudomonas. Esta queratitis generó una leucoma, una pérdida de masa estromal y una irregularidad corneal, dando una agudeza visual que no está escrita aquí, es de 0,4, con la mejor corrección en gafas. Hacemos una topografía corneal, se observa perfectamente el astigmatismo irregular central, bastante centrado, lo cual nos ayuda bastante. Esa zona aplanada superior en zona azul y unos radios keratométricos bastante normales, 807 por 6,81. Utilizamos el topógrafo para hacer una simulación de la geometría de la lente de contacto, como está aquí en el lado izquierdo. Y el topógrafo nos sugiere una lente de 7,80. Este no tiene nada que ver con el radio corneal que hemos estado midiendo hace un momento, pero volvemos otra vez a la misma situación, que en una queratoplastia, una córnea irregular, esos radios apicales no van a ser lo que nos indique adecuadamente qué lente es la que tenemos que colocar, sino que realmente lo que nos va a ayudar de verdad va a ser esa adaptación global o esa altura sagital que se acople con nuestra córnea. A la derecha tenemos la lente de prueba, una lente de prueba de caja de ensayo, una 780, potencia de -3, diámetro 10,50, y haciendo una sobrerefracción sobre esa lente de contacto nos encontramos con un -1,50, -1,25, 170 grados de eje a unidad. Es decir, que estamos pasando de 0,4 a unidad en un momento. ¿Qué hacemos? Vamos a fabricar la lente de contacto, vemos un poquito la adaptación en mediano horizontal, nos parece un poquito ajustada porque hay ese apoyo en nasal y en temporal, y como vamos a realizarla en tórico, le vamos a
levantar, vamos a abrir el radio de la lente de contacto en ese meridiano. Si nos quedásemos con una lente esférica, que podría valer en este caso posiblemente, aunque va a descentrar mucho hacia arriba y hacia abajo, va a tener mucho movimiento y la calidad visual no va a ser tan buena. Si fuera una lente esférica nos quedaríamos con ese 780, pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer una lente bitórica. Vamos a hacer la bitórica, abrimos el radio horizontal, cerramos el vertical en 730, es este 790 por 730. La potencia es este menos 3, con el 1.50 son 4.50, como abrimos 0.10 milímetros, hay que cambiar 0.50 menos de potencia, por tanto menos 4. El cilindro en este caso ponemos la misma cantidad cuando también se hubiese podido poner un poquito menos. Para hacer la petición de la lente de contacto vamos a dar también el eje en el cual consideramos que se va a asentar la lente de contacto en córnea. Esto lo sacamos del eje que vemos aquí y vamos a observar cómo realmente probablemente la adaptación tenga tendencia a situarse en un eje 170, 160 grados el punto de asentamiento de la lente de contacto. Hay dos maneras de trabajar con las lentes gas permeables rígidas bitóricas. Es primero haciendo la adaptación con una tórica convencional, midiendo la sobrerefracción y pidiendo la lente definitiva, que sería la forma más segura, y después hay una forma menos segura, que es haciendo del tirón la lente definitiva, que es lo que hicimos nosotros en este caso. Pedimos esa lente, entregamos la lente de contacto y observamos lo que ya se puede intuir, que es que vamos a tener una sobrerefracción porque siempre hay un pequeño error en la medición. Vemos cómo hay ese eje alineado a 160-170 grados. Y vamos a ver cómo compensamos esto. Lo que hacemos es utilizar un calculador, que esto está en internet. Cooper Vision tiene una página de utilidades para lentes de contacto y una de ellas es el cálculo de suma de dos cilindros. En este caso vamos a colocar el valor de la potencia de la lente en curso. Como sabemos que la posición de la lente es a 170 grados, que es donde nosotros pedimos la lente originalmente, pues el eje que va a colocarse es exactamente en esta posición. El fabricante ya va a girar la posición del eje del cilindro de cara anterior en la posición de los puntitos, en este caso que son 170, y nos coincide con el eje corneal de apoyo. Luego escribimos la sobrerefracción que hemos encontrado y nos da la refracción definitiva, que es la que hemos de solicitar. Así que de nuevo solicitamos un lente de contacto con estas características y en este caso sí que conseguimos una refracción definitiva neutra sobre la lente de contacto con una buena tolerancia y una muy buena adaptación. En este caso, pues, y en el anterior, este es el caso más exitoso, donde pasamos de un 0,4 a unidad. En el anterior pasamos de nada de visión a 0,5 y probablemente con una lente actualmente una escleral, porque en esa época se adaptó esa lentilla, las esclerales todavía no estaban muy en boga. Una lente escleral va a proporcionar una mejor calidad visual en el caso previo. El primer caso siempre es un caso sencillo de adaptación de lente de contacto hidrofílica, pero que hay que tener en cuenta el hecho de las complicaciones que podemos tener con lentes de contacto y cómo resolverlas. En ese caso, volviendo a lente diaria, y en otros casos habrá que hacer un tratamiento para eliminar esa conjuntivitis papilar gigante u otras condiciones que existan. Evidentemente, siguiendo las directrices recomendadas y los protocolos adecuados, muchos niños y niñas pueden beneficiarse de un cambio en sus vidas, pasando de agudezas visuales muy bajas a agudezas visuales muy altas, o pasando del disconfort de las gafas al confort de la lente de contacto. Siempre recordando que no se deben de utilizar en natación por ese tipo de problema de las queratitis bacterianas, pero eso es las recomendaciones globales de las lentes de contacto. Hasta aquí los tres casos que hemos presentado hoy. Cualquier duda la podéis escribir en el foro y vamos a hacer un debate sobre el tema. Muchas gracias.